Amigas, amigos, bienvenidos a Galería VIP. Está con nosotros Hugo Eric Flores, es el fundador de Encuentro Social, el nuevo partido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, bienvenido. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad. Viene con este paquete de nuevos partidos, pero ¿cuál es la diferencia ante todos los que ya existen? Bueno, son varias las diferencias. La primera que yo quiero señalar de manera contundente es que nuestra organización no está conformada por políticos. Somos un partido absolutamente independiente, es más, nadie se esperaba que nosotros fuéramos a aparecer en escena, a pesar de que tenemos 12 años como organización. Y digamos, lo primero es que somos ciudadanos que nos organizamos, no van a ver en nosotros los grandes nombres, algunos nos han dicho, seguramente eso les va a costar mucho, pues nosotros, esa es nuestra apuesta, que justamente en este partido participe gente que nunca haya participado en la actividad política. Digamos, eso puede ser uno de los rasgos más distintivos de nuestra organización. Pero eso no quiere decir que sean inexpertos, en su caso tiene una larga trayectoria también en el ámbito administrativo. Pues sí, finalmente en esta organización participamos gente de todos. Yo he sido administrador público durante mucho tiempo, académico también en gran parte de mi vida. Y bueno, pues sí conocemos algo y sentimos que este es un buen momento para empezar a dar a conocer las ideas y que nosotros podamos aportar a nuestro país. Ahora nacen en Baja California, ¿no? En un grupo que tienen intereses comunes. Platícale a la gente. Bueno, de hecho nacemos hace 12 años en la Ciudad de México. Después hacemos 2 estados como laboratorios, uno Baja California y otro Chiapas, para saber si iba, digamos, nuestro discurso a permear en la sociedad. El primer partido, en efecto, que conseguimos con registro es Baja California, después de 5 años de trabajo. Nuestro trabajo es básicamente con organizaciones sociales. Hacemos mucho trabajo comunitario, asistencial. Y debido a este trabajo que no ha podido trascender, que sentimos que tenemos pocas herramientas, es que decidimos mutar a ser una organización política. En Baja California conseguimos nuestro registro hace 7 años, lo hemos mantenido. Hoy en las encuestas en Baja California pues se nos cataloga como un partido transparente porque siempre hemos dado cuenta de todos los recursos públicos que tenemos, nunca hemos sido multados. Estamos tratando de demostrar con hechos, no con discurso, que podemos crear un partido político distinto. Y en Chiapas, ante la plureza y los índices, por desgracia, que tiene el Estado, ¿no? De marginalidad, de pobreza, de analfabetismo, de incluso algunos temas delincuenciales. Chiapas es un tema que a nosotros nos sigue doliendo mucho. Hay una gran marginación, como bien señalas, pero uno de los mayores problemas que ha enfrentado el Estado de Chiapas es el autoritarismo político con el que se han manejado sus gobernantes, ¿no? Hace unos años estaba otro gobernador, no pudimos ser partido político, no nos dejó ser el gobernador y con el control completamente del Instituto Electoral de ese estado, a pesar de que habíamos cubierto los requisitos, no pudimos avanzar a ser partido político. Entonces, en medio de los grandes problemas que tenemos como sociedad en el estado de Chiapas, tenemos uno muy grave. Todavía el control político de muchas comunidades, y eso es un asunto no sencillo que seguramente todavía nos va a llevar años resolverlo, y no solamente en Chiapas, sino en muchas partes de nuestro país. Pero incluso también la participación del EZLN, ¿no? Hay un cierto número de gente, un importante número de gente que está entre el Estado y el poder que ejerce el propio ejército. Sí, pues es un tema verdaderamente interesante. Sabes, yo no tengo la menor duda que el surgimiento del EZ sí tenía hondas raíces sociales, indígenas completamente abandonados por el Estado a su suerte, ¿no? Con este tema de respetar sus derechos, la marginación y la pobreza en el Estado son verdaderamente brutales, ¿no? Nunca se me va a olvidar en aquella ocasión que me dijeron de uno de los cuarteles que tuvo el EZ por aquellos tiempos del 95, 96, pues era un hospital que se había construido en aquel famoso programa de solidaridad, un elefante blanco que terminó siendo utilizado por este grupo rebelde. Yo no tengo la menor duda que la necesidad social dio surgimiento a una organización como esta. ¿Y cómo evalúa los gobiernos de cada una de estas entidades? Pues son temas bien complejos, ¿no? Son temas bien complejos porque por algún lado pues pueden llegar a tener alguna idea, pero el gran problema, y es un problema de base, es que nuestros gobernantes generalmente no tienen conciencia social. Agarran 1, 2 o 3 programas y pueden llegar a resultar hasta ser exitosos, pero el problema es que no abaten la pobreza, ¿no? Digo, hablando a través del Estado,
de Chiapas, cuántos y cuántos programas se generan y finalmente los índices de pobreza siguen creciendo, ¿no? A nivel nacional tenemos 2.400 programas sociales entre los federales y los locales y la pobreza sigue creciendo en nuestro país. He leído que a ustedes les gustaría trabajar de manera directa en el tema social, de desarrollo social a través de esa secretaría. ¿Cómo podría combatirse este índice que tiene Chiapas en todos esos niveles de pobreza, de desigualdad, de analfabetismo? No podemos seguir con programas paternalistas como los que hemos tenido. A la gente se le ha venido acostumbrando, y nosotros creemos que es por motivos electorales, los meten en un programa social buscando cooptarlos electoralmente, ganan elecciones y ahí se la van llevando, ¿no? con los programas. Y por esto no solamente pasa en Chiapas, pasa generalmente en todo el país. Nuestra propuesta es muy sencilla, que ya acabemos con ese tipo de programas paternalistas y que mejor nos vayamos a comunidades, que se inviertan recursos, que se contraten profesionistas, que vayan y hagan los cambios que se necesitan comunitarios en tantas y tantas partes del país. Evidentemente, muchos de esos profesionistas pudieran ser pues, propios nativos, la misma gente que pueda llegar a tener una oportunidad de educación, ¿no? Es muy triste llegar a lugares pues, como Oaxaca, ¿no? Ahora por hablar de Oaxaca, donde las escuelas están llenas de niños y donde no hay maestros, ¿no? Y no es un tema de moda, es un tema que ha venido sucediendo durante los últimos 20 años en este país, no es un tema nuevo, ¿no? De solidaridad a oportunidades, ahora a la cruzada contra el hambre, ¿se ha avanzado en algo? Definitivamente no. La pobreza sigue creciendo en nuestro país y el gran problema es que las soluciones que se dan solamente son macros. Vamos a crear riqueza y después distribuirla. Bueno, ni se crea tanta riqueza y de ninguna manera se distribuye. No podemos seguir teniendo gobiernos que solamente den respuestas macros y no den respuestas micros, porque las comunidades siguen sin educación, siguen sin servicios públicos, siguen sin hospitales y siguen absolutamente marginadas. Y en el caso, por ejemplo, de la apertura a la inversión extranjera, ¿estamos fuertes en materia de instituciones para tener una recepción y una instrumentación de esos recursos que sean transparentes, que sea a los fondos a donde sea etiquetado, etcétera? Mira, hay dos temas que yo quisiera decir con respecto a esto. Nosotros como partido estamos a favor de la libertad de empresa, estamos a favor inclusive de que haya habido una reforma tan importante como esta. Creemos que todos los monopolios, los públicos y los privados, son un error, prohíben, inhiben el desarrollo económico. Entonces, estamos a favor de la reforma. Nuestra preocupación viene en la experiencia que tiene el gobierno para regular y supervisar. Es un fracaso nuestro gobierno, desafortunadamente. En la regulación no tenemos experiencia y en la supervisión, después de un monopolio de tantas y tantas décadas, evidentemente no sabríamos cómo hacerlo. A nosotros nos parece que la reforma debió haberse ido instrumentando de manera temporal y parcial para ir tomando una estructura institucional que hoy desafortunadamente no tiene el gobierno mexicano. ¿Nos pueden sorprender? Es posible, ¿no? Es posible, finalmente las empresas transnacionales que van a llegar a invertir en México tienen una gran experiencia, saben más que el gobierno mexicano, seguramente se tendrán que contratar asesores, buscar experiencias en otros países de cómo se lograron instrumentar esta reforma sin que terminara siendo esto un robo, ¿no? Esa es la gran preocupación, de que la renta petrolera va a ser una renta muy escasa y de que los recursos fiscales federales se vean disminuidos por esta nueva figura de inversión extranjera. O sea, el propio gobierno mexicano podría ser víctima de esta apertura, de estos monstruos que vienen a invertir en nuestro país, porque a lo mejor muchos dicen estamos combatiendo el monopolio, pero no necesariamente tenemos unas instituciones que puedan asegurar que esto va a ser de esta manera y que no sean otra vez un bonchecito más de ricos. Tienes toda la razón, pero además no nos olvidemos, la gran parte de las ganancias de Pemex se van directamente a la federación, se van a la tesorería nacional. La gran pregunta que hoy tenemos, ¿y qué vamos a hacer para suplir esos recursos que en esencia pues ahora no vamos a tener? ¿Cuál va a ser la renta que se les fije a estas empresas petroleras? Porque se pueden ir con nuestro petróleo
y nosotros nos podemos quedar sin petróleo cuando además ya tenemos muchos problemas. Está también claro, ahí están los datos oficiales, la disminución de la producción petrolera en nuestro país es dramática, ¿no? Hoy ya no somos ese país como nos lo prometieron hace muchos años, ¿no? Que íbamos a administrar la abundancia y que éramos muy ricos. Bueno, pues la riqueza se quedó en muy pocas manos y hoy tendríamos que tener un gobierno comprometido en cómo va a regular ese tema a las inversiones, sobre todo a las extranjeras. Mucho se presumía los ingresos en México respecto a conceptos por turismo, por petróleo y también una idea de las remesas, ¿no? En Estados Unidos cada vez la situación está más difícil, comienzan a regresar una gran cantidad de connacionales porque allá ya no pueden trabajar o ya no tienen esa facilidad que antes tenían para violentar la ley. Ahora están de vuelta con nosotros, tenemos esta reforma energética, los índices de inseguridad no son lo más favorable para el turismo. ¿Cómo vislumbra lo que resta del sexenio? Sí. Bueno, nosotros vislumbramos que vienen años muy difíciles para el actual gobierno, ¿no? Finalmente han apostado mucho de su capital político a lograr estas reformas y se ha creado una gran expectativa, ¿no? Por cierto, en Encuentro Social nosotros estamos en contra del mesianismo político. No podemos seguir engañando a los electores diciéndoles que si yo llego voy a cambiar todo, que si yo llego todo mundo va a ganar bien, que si yo llego todo mundo va a tener trabajo. ¿Tiene dedicatoria? Sí, bueno, tiene dedicatoria para todos los partidos políticos, porque todos los partidos políticos han llegado a prometer exactamente lo mismo. Encuentro Social, nuestro partido político dice, ¿y por qué no mejor formamos una generación de mexicanos? Una generación completa de mexicanos, que nos quitemos de mesianismos políticos y que digamos, vamos a cambiar a nuestro país. Y nosotros creemos que sí se puede cambiar a nuestro país, nada más que no solamente tienen que participar los partidos políticos, o un presidente, o un gobernador, o un grupo de senadores o de diputados, tenemos que participar todos los mexicanos. Y en eso es en lo que han fracasado los partidos políticos, que no han despertado la energía social de la gente. Nadie quiere saber de política. Están a prueba, Hugo Eric Flores. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con ustedes, no le cambien. Muchas gracias. Amigas, amigos, gracias por seguir con nosotros en Galería VIP. Estamos con el fundador del Partido Encuentro Social, Hugo Eric Flores. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Hablábamos acerca del nacimiento del partido y antes de ir al corte decías que está fundado por ciudadanos y que los partidos no han logrado hacer que la gente participe, ¿no? Que haya una democracia más rica. ¿Cómo es que ustedes van a lograr no solamente conservar el registro del partido, sino también hacer que la gente acuda a las urnas? Sí. Mira, nosotros le vamos a apostar a ese 50% de mexicanos que no va a votar, ¿no? Hoy con mucha tristeza constatamos que la única manera en que los partidos están ganando elecciones es a través de una cultura clientelar, ¿no? ¿Qué me das? ¿Qué te doy? Van, movilizan a sus estructuras territoriales, compran a algunos ciudadanos y con esos poquitos que logran comprar están ganando elecciones. Nosotros vamos a ir a tratar de decirle a la gente, y si empezamos a hacer un partido con gente diferente, y queremos y creemos que ese 50% de los mexicanos que no va a votar, nosotros podemos significar una opción para ellos. Entre estos están los jóvenes, vamos a tener muchos candidatos jóvenes. Nos han dicho que si no tenemos miedo en nuestra primera elección de postular tantos jóvenes como lo están viendo en los eventos de nuestro partido, decimos que de ninguna manera le vamos a apostar al futuro y ahora solamente necesitamos sacar el 3% de los votos, creemos que lo vamos a conseguir. Su militancia muy cercana a las creencias religiosas. Algunos sí, algunas gentes, yo tengo que decirlo, yo soy cristiano, ¿no? En este partido evidentemente a nadie se le preguntó si eran de tal o cual religión. Sin embargo, muchos de nosotros que fuimos fundadores de esta organización, en base a la necesidad de volver a unir principios éticos con la vida pública, con la actividad política, pues decidimos tomar este camino. ¿Qué principios éticos? Mira, pues tendré que hablar de algunos muy importantes como el principio de lealtad, ¿no? Imagínate un diputado que sea leal con su electorado, que vaya y gestione presupuesto en favor de su comunidad. Estamos hablando de un diputado que tendría que ser leal a sus electores, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que a nosotros nos gustaría. Cruza por corrupción cuando los índices en ese sentido, la verdad es que los políticos están muy alejados de ser lo más transparente, por lo menos en el uso de los recursos públicos. Ese es otro principio, la honestidad, ¿no? Es increíble cómo nuestras clases políticas de todos los colores, de todos los partidos,
pues después dejan de decir y de trabajar y de actuar como dice, ¿no? Mucha gente llega con estas banderas anticorrupción y al momento que están sentados en algún cargo público son iguales, ¿no? Digo, basta señalar las últimas 2 administraciones. A mí me parece que la transición democrática y política en nuestro país pasaba por tener una clase política honesta y perdieron una gran oportunidad quien gobernó este país, siendo igual de deshonestos, tomando los mismos vicios, siguiendo con el mismo sistema. Entonces, a esos son a los principios que nosotros nos referimos cuando hablamos de reconciliar la ética con la política. Me parece interesante y permítame la pregunta. Usted durante el gobierno con el presidente Calderón también tuvo por ahí varias investigaciones, la inhabilitación, la separación del puesto, por acusaciones de fraude de recursos, etcétera. ¿Cómo salió este trámite? No tuve ninguna acusación de fraude. Eso fue un señalamiento periodístico equivocado. Sí tuve procedimientos administrativos, pero justamente por lo contrario, porque nosotros decidimos no ser parte de un sistema que estaba pensando utilizar los recursos de un programa muy importante como el programa ProArbol, ¿no? Pero nosotros no tuvimos ninguna procedimiento con respecto al programa ProArbol. De hecho, solamente fui oficial mayor 6 meses de esa secretaría y fue por una sencilla razón, que me opuse de manera contundente a lo que se quería hacer ahí. Entonces, queriendo desprestigiarme, pues nos dieron por donde más nos dolía, por el tema de la honestidad. Sin embargo, todos los procedimientos que me armaron y que inventaron, todos los gané de manera legal. Alguien por ahí hace unos años me ofreció una salida política, salida que decidí no tomar. Y decidí irme a procesos legales largos, que hoy están todos ganados y no tengo ninguna inhabilitación, ni siquiera ningún antecedente. ¿Y cree en las instituciones? Creo que es necesario hacer a las instituciones, ¿no? Y claro que nosotros somos gentes que creen en la ley, que hacemos un llamado al respeto a la ley. Todos los políticos juran respetar la Constitución y cuando llegan la violenta, ¿no? Entonces, bueno, pues finalmente nosotros queremos levantar una nueva generación de políticos que cumpla con la ley. Sí creemos en las instituciones, pero necesitamos fortalecerlas, necesitamos rehacerlas. Y la cercanía con el gobierno, no necesariamente con la persona, pero con el gobierno de Marcelo Ebrard en el momento en el que se aprobaban y se empujaban muchas legislaciones, por ejemplo, el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, este tipo de legislaciones que han sido ampliamente debatidas y que en algunos estados se está buscando echar hacia atrás. ¿Usted qué coincidencias tiene con estos temas? Sí, mira, al contrario, tenemos divergencias importantes y el acercamiento con el licenciado Marcelo Ebrard realmente era de carácter personal. Tengo décadas de conocerlo, ¿no? Ya no son años, ya tengo unas décadas de conocerlo. Y bueno, nosotros no compartimos los puntos de vista que en el gobierno de él fueron impulsados. Sin embargo, nosotros creemos que todo mundo tenemos que luchar por nuestros principios, que todo mundo tenemos que tener nuestras causas. Nosotros tenemos posiciones muy contundentes respecto a esos temas, lo que no significa que no respetemos si alguien piensa diferente a nosotros. ¿Pero buscarían echarlas atrás? No, no necesariamente. Nosotros vamos a seguir buscando que ese tipo de legislaciones no permeen en todo el país. Y bueno, pues finalmente si hoy hay derechos conquistados por algunas personas, vamos a ser muy respetuosos de eso. ¿Cuál es la estructura de la familia, de la actual familia? Sí, bueno, pues mira, por cierto que es uno de los objetivos de la acción política de nuestra organización. Yo sé. Fortalecer la institución familiar. Es uno de los temas más importantes porque creemos que hoy las políticas de gobierno con respecto a la familia son absolutamente burocráticas. Si de alguna institución tendríamos que sentirnos orgullosos los mexicanos, es justamente de la familia. Hoy en muchos lugares donde el tejido social está roto, creemos que solamente la unidad familiar puede sacarnos adelante. Y bueno, queremos proponer, por ejemplo, ¿no?, que hoy se desburocraticen muchos de los temas que tienen que ver con el desarrollo de la familia, ¿no? ¿Para qué? Pues para buscar cuáles son las causas de la violencia intrafamiliar, ¿no? ¿Por qué hoy muchos padres abandonan a sus hijos? Temas muchas veces ligados a adicciones. Tenemos que darle toda la vuelta a esos problemas y tratar de fortalecer con nuevas políticas públicas y con nuevas instituciones a esta institución tan importante para nuestro país. Parece que el gobierno federal está impulsando o ha decidido retomar la agenda social más allá de las reformas que impulsó durante sus 2 primeros ejercicios de gobierno, de telecomunicaciones, energética, fiscal, todas aquellas que tenían que ver con materia
economía, desarrollo, y ahora le apuesta nuevamente a lo social y a revivir la cruzada contra el hambre. ¿Ese es el sentido que se debe de llevar de aquí en adelante? Nos preocupan los programas paternalistas, ¿no? Los programas que solamente regalan dinero, ¿no? Los programas que no sacan de la pobreza a la gente, que solamente son paliativos. La protección a la niñez. Ajá. Bueno, eso es un tema muy importante. Por ejemplo, tendría que estar buscado el Estado mexicano, el gobierno mexicano, aliarse con otras instituciones. Tenemos una cultura, por ejemplo, en nuestro país absolutamente jacobina. ¿Y qué pasaría si el gobierno mexicano decidiera tener como aliado a las iglesias? Aunque sea un Estado laico. ¿No? Un Estado laico absolutamente, donde el gobierno no tenga religión, donde la educación siga siendo absolutamente laica, pero que de repente en muchos temas, por ejemplo, de asistencia social, pudiera encontrar nuevos aliados, entre otras cosas, porque ya existen. ¿Pero formación religiosa dentro de las escuelas o cómo? No, de ninguna manera, ¿no? Estamos hablando de temas sociales, de temas donde otras organizaciones pueden también ayudar a paliar los efectos de la pobreza con sus propios recursos, ¿no? Y no negar una realidad que ya existe hoy. No podemos llegar, digamos, nosotros creemos en el Estado laico absoluto y sentimos que la educación que da el gobierno tendrá que seguir siendo laica. No es objeto del gobierno impartir religión en ningún lado, ¿no? Para eso están las iglesias. Por ejemplo, el uso del condón. Mira, el uso del condón es un tema absolutamente de prevención, de planificación. Yo sé que algunas personas van a pensar que estamos equivocados por tener una postura mucho más liberal en este aspecto, pero es un tema de salud pública, de prevención y sobre todo de prevención de embarazos, ¿no? Hoy traemos un gran problema de embarazos entre jóvenes adolescentes. ¿Y qué pasaría si en lugar de estarnos cerrados empezáramos a hablar, además de abstinencia, de que se les explicara a los niños que tienen que llegar a una edad de madurez donde ellos puedan entender los sentimientos, las emociones que puede provocar una relación sexual, pero no estaríamos en contra, digamos, del uso del condón, inclusive no nada más por un tema de salud pública, sino también de planificación familiar. La edad no rebasa los 15 años de la primera experiencia sexual en la juventud mexicana. Sí, porque desafortunadamente no hay educación sexual, ¿no? Desafortunadamente nuestros adolescentes están creciendo, ¿no? Como decía mi abuela, como animalitos, ¿no? Si se les da educación sexual, seguramente podrían esperar algunos años para, en una edad ya más madura. ¿Cómo cuántos años? Digo, pues por pronto que pasen de los 15, ya con eso nos conformaríamos, ¿no? Digo, ¿el aborto? Ya pedir a los 18 años, ya en esta sociedad. Puede votar, puede tener tanta relación. información, ¿no? Pero bueno, pues evidentemente no embarazos de niñas de 13, de 14 años, que hoy está siendo ya un gran problema en nuestro país. ¿El aborto? Mira, nosotros no estamos a favor, yo en lo particular, no estamos a favor de la despenalización del aborto. Sí estamos a favor de las causales que existen, ¿no? Por ejemplo, en casos de violación, claro, ¿no? ¿Por decisión propia? Sí, claro, por decisión propia. También, desde luego, claro que en casos de malformaciones, en casos de que se ponga en peligro la vida de la madre, ¿no? En caso de que esté en peligro el propio producto y la vida de la madre. En caso que la mamá decida, ya tengo demasiados hijos, el método de anticoncepción me falló. Bueno, nosotros estaríamos a favor de que con un sistema asistencialista bien hecho, bien regulado, bien supervisado, pues ¿por qué no da a sus hijos en adopción? Hoy, este otro problema que tienen muchas parejas jóvenes en nuestro país y no tan jóvenes, tenemos problemas de repente ya para concebir después de muchos años. Hoy podríamos nosotros que esos niños que no quieren ser tenidos por una familia, ser dados en adopción en favor de otra. De todos los problemas que tiene nuestro país, ¿cuál sería el que elegirían para comenzar a formar la base de lo que va a ser el partido político? Mira, nuestros temas son de igualdad, completamente. Y desde lo que estamos hablando en estos momentos de una desigualdad económica terrible que existe en nuestro país, es imposible que tan pocas manos posean la riqueza nacional, ¿no? Es imposible que nuestro sistema fiscal no sirva para regular ese tipo de riquezas, y es uno de los temas más importantes que nosotros traemos en nuestra agenda política. Rápidamente los 7 pecados, le voy diciendo cada uno, me dice lo que se le ocurra. Claro. Gula. Algo que a muchos mexicanos nos da, sobre todo con respecto a tacos. Lujuria. Híjole, pues son las etapas de la juventud en las que más sueña uno, pues de desarrollar sus propias actividades y usar su cuerpo. Pereza. Algo que ojalá radiquemos de nuestro país de manera importante. Este es un país trabajador. Soberbia. Lo que tienen muchos de nuestros políticos, no todos, pero la gran mayoría de ellos. Avaricia. También lo tienen muchos los políticos, ¿no? Mucha gente se acerca a la actividad política
justamente porque son personas avariciosas y ambiciosas. ¿Envidia? Envidia, lo que nos van a tener los partidos no importantes llamados pequeños en nuestro país después del 7 de junio. ¿Incluso Morena? Incluso Morena. ¿Ira? Mira, es una reacción muy natural que ojalá la tratáramos de evitar todos, ¿no? Y sobre todo que ojalá la podamos evitar, sobre todo en el ámbito doméstico. Muy bien. Hugo Eric Flores, un placer tenerlo aquí en Galería Bepi. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Pásela muy bien.